Muy buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a la hora de la Ortega, que convoca semanalmente el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Una semana más nos reunimos aquí para escuchar la voz autorizada de un experto y abrir un amplio debate con la comunidad FOM en relación con el tema a tratar. Hoy tenemos el placer y el privilegio de contar con una voz autorizadísima en el ámbito de la cooperación. Se trata del profesor Daniel Gallo, que es profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y director académico del Programa de Sostenibilidad, Igualdad y Salud de esta misma universidad para potenciar el conocimiento y la contribución a los ODS. Anteriormente, además, fue director durante las 11 ediciones que van del 2003 al 2015 del Máster de Cooperación Internacional y Desarrollo con América Latina y codirector del título de especialista en gestión de la cooperación internacional de esta universidad, de la Universidad Rey Juan Carlos, que hace en cooperación con CIDEAL, el organismo tan notable y tan brillante en el ámbito de la cooperación internacional. El profesor Gallo tiene una extensa experiencia docente investigadora con numerosas publicaciones que han tenido una amplia repercusión en el ámbito académico y en el ámbito de la cooperación. A la vez es también asesor de diferentes gobiernos e instituciones públicas en los temas que son de su especialización, la propia cooperación, las políticas de desarrollo sostenible y últimamente, muy especialmente, en la Agenda 2030. Como especialista, su actividad se centra en las políticas de desarrollo, en las políticas públicas para el desarrollo sostenible, en el sector privado y las ODS, en la integración regional y el desarrollo económico fundamentalmente en América Latina, y desde febrero de 2020 forma parte del Comité Científico Técnico sobre Cambio Climático de la Comunidad de Madrid. También ha trabajado como consultor nacional e internacional en temas de cooperación al desarrollo y la Agenda 2030 y los ODS, con organismos e instituciones como nuestra Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, con el PNUD México, con diferentes estructuras de la administración de países como Ecuador, Uruguay, Guatemala, Colombia, entre otros muchos. Y, por tanto, con lo que he señalado, creo que hay pocas voces, como decía al inicio de mi intervención, tan autorizadas y tan brillantes como para introducirnos en el tema que hoy vamos a tratar, que son, como todos ustedes saben, los retos que la Agenda 2030 plantea a América Latina. Yo, sin más, querido Daniel, te doy la palabra. Ya sabes que esta es tu casa y deseando escucharte en esta hora de la Ortega. Daniel, conecta por favor tu micrófono. Pincha en el icono del... Es verdad. Bueno, disculpadme. Antes que nada, dar las gracias a Antonio por estas generosas palabras. Para mí es un gusto y un placer participar en estos webinars del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Y sin duda creo que la oportunidad lo merece el tema que vamos a abordar hoy, ¿no? La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región de América Latina y los retos actuales, ¿no? Vinculados también a esta pandemia. He hecho una pequeña presentación con unas pocas diapositivas para que ayuden a guiar la sesión, pero básicamente tiene dos partes la sesión. Una primera es un vistazo sobre los elementos clave de la Agenda 2030, para recordarlos y tenerlos bien presente, y después ya aterrizar de forma directa a lo que serían los retos en el corto plazo y en el largo plazo de la Agenda 2030 de los ODS para América Latina. Entonces, bueno, sin más demora y teniendo en cuenta que tengo esos 25 minutos para exponer la ponencia, para luego abrir un debate que yo espero que sea lo más rico, intenso y participativo, ¿no? Bueno, pues empezamos ya. En primer lugar, tenemos aquí lo que es la Agenda 2030, pues ese mapa de los 17 ODS, ¿no? Supongo que ya conocidos por todos y supongo que todo el mundo tiene bien presente que este es el nuevo marco de desarrollo sostenible para todos los actores a nivel internacional, pero también a nivel nacional, ¿no? Es un marco internacional, vincula a todos y lo vincula en 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?
Son muchos ODS, abarcan un montón de sectores y ámbitos, son muy ambiciosos, pero precisamente por eso son muy atractivos y necesarios, porque intentan profundizar en distintas dimensiones necesarias para lograr el desarrollo sostenible a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, vamos a resaltar una serie de puntos clave para que quede claro un poco este nuevo paradigma, ¿no?, del desarrollo sostenible. Aquí lo que se podría ver un poco es también una manera de ordenar, ¿no? De ordenar estos 17 ODS que lo abarcan todo, ¿no? O sea, salud, pobreza, seguridad alimentaria, educación, igualdad de género, reducción de desigualdades, alianzas, comunidades y ciudades sostenibles, en fin, es prácticamente todo, ¿no? Energía, la lucha contra el cambio climático, ecosistemas marinos, ecosistemas terrestres para ayudar a su sostenibilidad, pero al final hay que ordenarlos, ¿no? Y una manera de hacerlo son a través de estas 5 grandes ámbitos, ¿no? Las 5 Ps tradicionales que el propio PNUD señala, ¿no? Y ayuda a aclarar, ¿no? Una primera sería la vinculada a las personas, una segunda P vinculada a la prosperidad, al progreso económico y social, una tercera vinculada a la paz, una cuarta vinculada a lo que sería el planeta, la sostenibilidad medioambiental, y por último, la quinta P de partnerships sería las alianzas, ¿no? Tenemos ahí. Esto permite ayudar a clasificar, ¿no? Esto es una clasificación, se pueden clasificar de distintas maneras, ¿no? Esto es una manera para visibilizarlo. Quizás lo más interesante es resaltar lo amplio y lo ambicioso de esta agenda global del desarrollo sostenible, ¿no? Como podemos observar, agloba un montón de sectores, de ámbitos, y quizás lo interesante es resaltar que todos están interrelacionados, ¿no? Entonces, bueno, es una agenda que hay que atacarla por todos estos frentes, todos son necesarios, habría que hacerlo todos a la vez, y esto requiere esfuerzos, una suma de esfuerzos considerable, significativa, y de recursos, sin duda, ¿no? No solo financieros, pero también técnicos, humanos, de capacidades institucionales, de las administraciones públicas, pero también de las empresas, de las familias, de la sociedad civil, en fin, es una agenda tremendamente ambiciosa y precisamente por eso muy necesaria, muy atractiva, pero también llena de retos. De cara a establecer lo que supondría esta agenda, ¿no? Porque esta agenda que surge en el 2015, en septiembre de 2015, lo que habría que decir es que es la continuación a una agenda previa, ¿no? Que es la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que surgió en el año 2000, también de Naciones Unidas. Pero esta agenda es un salto cualitativo, es decir, no es una continuación con la misma lógica que tenían los ODM, sino que es un salto cualitativo y se puede decir que establece un nuevo paradigma de desarrollo sostenible. Entonces, ya hemos resaltado que son más objetivos, son 17 objetivos, que es muy ambiciosa, que son más objetivos, desarrollo sostenible, más metas, más ámbitos, más necesidades, y que requiere una gestión más complicada también por parte de todos los actores involucrados en el desarrollo sostenible, ¿no? De cara a resaltar elementos clave, ¿no? Elementos clave de esta Agenda 2030 para estos 15 años, ¿no? Del 2015 al 2030, para lograr el desarrollo sostenible en el planeta, porque en definitiva es una agenda universal que abarca a todos los gobiernos y a todos los actores a nivel planetario, ¿no? Pues lo primero que hay que resaltar es lo que acabo de decir, la universalidad. Es decir, por primera vez estos objetivos de desarrollo sostenible comprometen a todos los países del mundo. Es un salto enorme, porque los ODM era una agenda para reforzar la ayuda al desarrollo, ¿no? Desde el norte hacia el sur. Entonces, esta nueva agenda de los ODS rompe esa lógica, establece un plano de igualdad, de trato entre países, tanto los desarrollados como los países en vías de desarrollo, y todos están vinculados. Es una agenda universal que vincula a todos los países y lo hace a todos los países con independencia de su nivel de desarrollo. Esto es muy importante, porque esto quiere decir que todos los países son corresponsables y todos los países van a tener que colaborar y también establecer alianzas entre ellos y con las instituciones internacionales para
profundizar en estos grandes retos para intentar maximizar su contribución y el impacto en el desarrollo sostenible en cada uno de estos 17 ODS, tanto en la esfera nacional, que es su competencia directa de cada uno de estos gobiernos nacionales, como también a nivel internacional, colaborando con los organismos internacionales o regionales, como pueden ser los esquemas de integración regional, ¿no? En segundo lugar, destacar esas responsabilidades compartidas. Es decir, esto implica que la Agenda 2030 es tremendamente ambiciosa, es complicada de gestionar en todas estas dimensiones y con todos estos retos implícitos en tantos sectores, interdependientes entre sí, pero todos los actores están involucrados. Es decir, esto requiere que cada uno de ellos, en sus distintos ámbitos, hablamos de los gobiernos, gobiernos nacionales, gobiernos subnacionales, aquí hablamos de las regiones, las provincias, los distintos territorios, también hablamos de los organismos internacionales, pero hablamos de la sociedad civil, de las asociaciones, las cooperativas, las fundaciones, las ONGs, la Iglesia también, las universidades, también las empresas. El papel de las empresas es determinante para lograr buena parte de estos objetivos, de estos ODS, las familias, en fin, en definitiva, involucra a toda la sociedad, a todos los actores sociales, económicos, políticos, institucionales en cada uno de los países. Aquí uno puede imaginarse el enorme reto de gestión y sobre todo el enorme reto de diálogo. Es necesario establecer un diálogo multinivel entre las distintas esferas o estratos o niveles de gobernanza, ¿no? A nivel internacional de Naciones Unidas, a nivel internacional con los esquemas de integración regional, a través también a nivel nacional con los gobiernos centrales, con los gobiernos subnacionales, y todo este diálogo multinivel requiere de un estratégico alineamiento de las estrategias y de las políticas. Y este diálogo multinivel tiene que ser multiactor, con todo ese abanico de actores que he enumerado anteriormente, ¿no? El tercer elemento clave a resaltar sería su carácter de sostenibilidad. Claro, estamos hablando de desarrollo sostenible. Es un desarrollo sostenible que involucra las tres grandes dimensiones del desarrollo sostenible, ¿no? La sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad medioambiental. Serían las tres patas, las tres dimensiones, todas ellas interrelacionadas, interdependientes, para lograr un desarrollo sostenible. Esto quiere decir que se conforma un nuevo modelo de desarrollo sostenible, un nuevo paradigma, según estamos viendo, y lo bueno que tiene es que es un nuevo modelo común que permite que haya un lenguaje compartido entre todos esa diversidad de actores. Entonces, todos vamos a hablar con la misma terminología sobre los mismos ODS, mismos objetivos, mismas metas, y eso va a ayudar a alinear esfuerzos, a entendernos y a establecer alianzas. Esto es un elemento muy importante dado el alcance de los retos de la agenda. Y por último, resaltar ese enfoque integrado y holista de la agenda que requiere que el desarrollo sostenible sea integral, con esas tres dimensiones, medioambiental, económica y social, pero también evitando la compartimentación sectorial de las políticas o de los enfoques de cada uno de los actores. Es decir, hay que luchar contra la tradicional compartimentación sectorial de las intervenciones públicas o privadas. En ese sentido, es todo un reto para las administraciones públicas y para la política pública, porque esto requiere que los ODS sean transversales a todos los ministerios o a todos los departamentos administrativos. Pero también es todo un reto para las empresas, para que sus planes estratégicos empresariales y de negocio involucren y se vinculen y se alineen a los ODS y que sean transversales en su negocio. Esto quiere decir que hay que cambiar la lógica, la perspectiva, la manera de ver, la manera de pensar y la manera de acercarse para contribuir y alinearse a esta Agenda 2030 en cada uno de sus 17 ODS. Un ejemplo de esta interdependencia entre ODS y metas lo tenemos en esta diapositiva tomada del PNUD. Es un ejemplo en relación al ODS 1, el combate a la pobreza, ¿no? La erradicación de la pobreza. Y lo que podemos ver aquí, cómo se establecen distintos vínculos o interdependencias
o nexos entre otros distintos ODS y sectores y metas, ¿no? Por ejemplo, es esencial el mercado laboral para combatir la pobreza, es esencial la protección social, temas de demografía, temas de educación, temas de exclusión social o temas de cómo gestionar las crisis, la resiliencia o ese tipo de catástrofes naturales, climáticas, cómo saber gestionarlas, ¿no? Y recuperarse de ellas rápidamente. Todo ello son elementos clave para combatir a la pobreza. Entonces, en definitiva, eso quiere decir que el enfoque tiene que ser integral, tiene que ser holista para esas intervenciones que quieran promover, avanzar en las metas de este objetivo de desarrollo sostenible número 1, de combate a la pobreza, pero desde distintos ámbitos, y todos ellos son necesarios, hay que avanzar en todos ellos, y hay que reforzar la visión de las interdependencias entre las distintas metas. La causalidad entre unas y otras, cuáles son efecto y causa, esas relaciones cuáles son directas e indirectas entre cada una de estas metas que se han marcado aquí para cada uno de estos ámbitos de este ODS 1, que las tienen señaladas. Y, en definitiva, es un trabajo intenso, es un trabajo muy necesario, pero también es todo un reto de investigación para lograr que las intervenciones maximicen su impacto, en este caso, en el ODS 1. Esto requiere, además, todo un reto, que es el de formación y capacitación, obviamente, porque este nuevo enfoque holista, integral del desarrollo, con intervenciones teniendo en cuenta estas interdependencias multidimensionales entre distintas metas y entre distintos ODS, para maximizar el impacto en una específica meta u ODS, requiere un esfuerzo de mayor capacitación, comprensión y de diseño de nuevas herramientas de política pública, de intervención y de proyectos de cooperación al desarrollo. Entrando ya específicamente a lo que serían los retos para la región de América Latina, los he subdividido en dos bloques, ¿no? En primer lugar serían los retos en el corto plazo, que son los retos coyunturales, y en este caso están determinados por este contexto que estamos viviendo de la crisis, de esta pandemia del COVID-19. Y en segundo lugar haré mención a los retos estructurales a medio y largo plazo, ¿no? Que son quizás los que ya estaban antes, los que caracterizan estructuralmente a la región de América Latina y el Caribe, y que son esos retos de desarrollo sostenible que derivan de su propia estructura y de sus condiciones tradicionales en la región. Empezando por estos retos en el corto plazo, al final he señalado 6 y 6 para que dé tiempo en la exposición. Cada uno de ellos daría para una sesión, pero bueno, voy a intentar ser lo más sintético. Si luego se quiere profundizar en alguno de ellos, el tema de las preguntas puede ser un buen momento para ello. En primer lugar, es la gestión de la crisis. El primer reto a corto plazo, evidentemente, es cómo los gobiernos de América Latina, igual que en el resto del mundo, se están viendo desbordados por la urgencia para dar respuesta a esta pandemia, ¿no? Aquí hablamos que es una crisis sanitaria, hay que darle respuesta. Es una crisis de tragedia, de muertes también, y es una crisis de gestión sanitaria. Esto es lo más inmediato y obviamente a lo que los gobiernos latinoamericanos están ahora abocados con carácter de urgencia, igual que el resto de países, ¿no?, del mundo. Pero también hay otros retos inmediatos de gestión, que es los vinculados con el ámbito económico y social, el desplome del PIB, de las economías, ¿no? Cómo se ha parado todo con ese confinamiento generalizado a nivel planetario y en América Latina también, y las consecuencias socioeconómicas que ello conlleva, ¿no? A nivel de parálisis del crecimiento económico, destrucción de empleo, se deja de percibir ingresos por parte de buena parte de las familias, todo el sector informal deja de tener ingresos drásticamente, y cómo todo esto va a generar consecuencias e impactos muy negativos en el ámbito social y del desarrollo, ¿no? Aumento de pobreza, de desigualdades, lo veremos un poco después. Esto, en definitiva, hay otro reto importantísimo para los gobiernos, ¿no? Aparte de este desplome de la economía, de este agravamiento de los indicadores sociales y de desarrollo, de pobreza, de desigualdad. Es un reto respecto a las finanzas públicas. Es un reto que cada vez va a tener más peso, ¿no? Que es una posible crisis de deuda pública.
En definitiva, la respuesta que están teniendo los gobiernos latinoamericanos es fundamentalmente a través de transferencias monetarias, lo cual es una buena herramienta en el corto plazo, pero con un elevado coste de financiación pública y de endeudamiento público. Y la situación de partida es asimétrica entre los distintos gobiernos. Esto puede conllevar a que algunos de ellos caigan en un importante riesgo de default, de situación de impago, de quiebra, y definitivamente que se genere una nueva crisis, en este caso crisis financiera y crisis de finanzas, de sostenibilidad de finanzas públicas, ¿no? Lo veremos también un poquito más adelante. En segundo lugar, hay que resaltar, como a nivel coyuntural, cómo hay que amortiguar. Es decir, el principal reto es cómo amortiguar este duro impacto socioeconómico en América Latina, ¿no? Y la principal responsabilidad la tienen los gobiernos de los países latinoamericanos. En este sentido, pues es que las estimaciones son bastante significativas, ¿no? De cómo va a empeorar estos indicadores sociales y de desarrollo. Por ejemplo, por estimaciones de la CEPAL, en este año actual, en el 2020, la tasa de pobreza va a aumentar en 4,4 puntos porcentuales. Es decir, estamos hablando de casi 30 millones de pobres adicionales, situando el número de pobres totales en 215 millones en la región para el año 2020, para este año que supondría casi el 35% de la población total. Son cifras muy llamativas, muy significativas, ¿no? También respecto a la pobreza extrema, ¿no? Aumentaría en 2,6 puntos porcentuales en este año 2020, con 16 millones de personas nuevas que entrarían en situación de pobreza extrema y un total de casi 84 millones de pobres extremos en la región en el año 2020. Además, hay que decir que estos son cifras generales, pero la pobreza, especialmente, el impacto va a ser especialmente severo, con cifras en torno a alcanzar el 50% de la población en países como Honduras, Guatemala, México y Nicaragua. Entonces, claro, el impacto es asimétrico y habría que ver por país también su incidencia y las posibles medidas de combate y de amortiguación, ¿no? También hay que resaltar que respecto a la pobreza va a ser muy importante el impacto del cierre de la llegada de remesas, ¿no? El impacto de las remesas, que es un buen colchón, de recursos que vienen de fuera a través de divisas, de esas remesas, ¿no? De migrantes que anteriormente salieron de sus países y que envían a sus familias esos dólares de forma mensual. Claro, con esta crisis se ha parado la economía y se ha parado a nivel mundial y se ha parado también el envío de remesas a las familias de origen. Esto va a agravar claramente las tasas de pobreza, especialmente en aquellos países en donde este componente de remesas es un componente muy importante, tanto en su PIB como en las economías domésticas. Estamos hablando especialmente de Ecuador, Guatemala, México y República Dominicana, donde la tasa de pobreza va a aumentar casi entre 17 y hasta 30 puntos adicionales de lo que sería sin contabilizar este efecto de las remesas. Respecto a la desigualdad, también la desigualdad, que es un problema estructural en la región, como ustedes ya saben, pues se estima que el índice de Gini, que mide la desigualdad, la distribución de la renta entre las personas, pues va a aumentar en todos los países, lo va a hacer, pero también de forma asimétrica. Y para resaltar, se podría decir que los países donde se estima que va a aumentar en 3 puntos porcentuales o más, va a ser especialmente en Argentina, Brasil, Ecuador, México y Uruguay. Entonces, bueno, vemos que la crisis va a agravar la situación de pobreza, va a agravar la situación de desigualdad de inserción de la renta y, en definitiva, estos distintos impactos socioeconómicos lo que van a reflejar es un profundizamiento en la matriz de desigualdad social en la región. Es decir, claro, este impacto de la crisis es un impacto sobre una matriz de desigualdad en América Latina. Y, en definitiva, hay que resaltar cuáles son los factores o las dimensiones clave de esta matriz de desigualdad en la región. Y aquí hay que resaltar cinco dimensiones clave para intentar combatir esa matriz de desigualdad o para intentar amortiguar con el máximo impacto esos efectos nocivos, negativos de la crisis a nivel socioeconómico. La primera dimensión sería la pertenencia a clase social. Esta es una dimensión clave de esa matriz de desigualdad social.
En segundo lugar, el género. Las mujeres se ven más perjudicadas en términos generales. La etapa de ciclo de vida también. No es lo mismo ser anciano o jubilado que joven estudiante o que trabajador, sea formal o informal. La condición étnico-racial también va a ser un factor determinante, porque la población indígena y afrodescendiente va a sufrir con mucha mayor incidencia los efectos de esta crisis. Y, por último, el territorio. El territorio también va a ser clave. La incidencia a nivel rural y a nivel urbano también va a ser asimétrica en la región. Para seguir avanzando, la respuesta que están haciendo los gobiernos fundamentalmente es un necesario estímulo fiscal. Claro, necesario estímulo fiscal con políticas keynesianas de activación para activar la economía, pero también para proteger, de protección social fundamentalmente, ¿no? Protección social a las capas más vulnerables. Y aquí estamos hablando de que en América Latina lo que se ha observado en este año 2020, a raíz de la crisis, que la respuesta mayoritaria es a través de transferencias monetarias. Bien reforzando las ya existentes o bien creando nuevas transferencias monetarias. Y también a través del reparto de alimentos, en segundo lugar, y en tercer lugar también sería a través de exoneración de pagos de servicios básicos como el agua, la luz, pero fundamentalmente más de la mitad de las medidas tomadas en América Latina hasta la fecha viene por el componente del instrumento de las transferencias monetarias. Claro, son transferencias monetarias que ayudan a las familias a mantener sus niveles de ingresos y a no recrudecer sus situaciones para no caer en situaciones de pobreza o de pobreza extrema, pero son un nuevo esfuerzo fiscal, financiero, que va a tensionar todavía más las arcas públicas. En este sentido, hay un riesgo de nueva crisis de deuda pública, como les comentaba anteriormente. Nueva crisis de deuda pública que también es asimétrica entre los países porque la situación de partida no es la misma. Esto quiere decir que, por ejemplo, los países que tienen un mayor riesgo en sus finanzas públicas y en sus niveles de deuda pública, pues sería especialmente Argentina. Habría que decir que este viernes habrá que ver si entra en suspensión de pagos en función de que el pool de acreedores acepte la propuesta del gobierno actual para reestructurar su deuda. Su nivel de deuda pública está en torno al 93% del PIB, lo cual es altísimo. Y sobre todo es especialmente significativo que más de 2/3 es deuda pública en moneda extranjera. Entonces aquí hay un doble riesgo por el tipo de cambio, dado que una depreciación de devaluación del peso argentino pues multiplicaría por N veces ese volumen de deuda pública que ya de por sí es abultado. También tenemos este problema de deuda pública quizás, bueno, en Venezuela es un estado que ni siquiera da las estadísticas, pero dado el desplome de su economía, ya se prevé que ya la situación está en crisis fiscal, pero podría ser en Ecuador en el corto plazo, podría ser en México también en el corto plazo, también en Brasil con un nivel del 91% de deuda pública y en El Salvador. Colombia y Bolivia en situaciones intermedias también. Es decir, al final hay una serie de países que depende cuánto dure esta crisis y sus efectos económicos en el medio plazo, habrá que ver ese coste fiscal, ese coste financiero para el erario público, para los gobiernos, en este conjunto de medidas de acompañamiento y de amortiguación de la deuda pública. A su vez, hay que señalar que no está ayudando la ayuda oficial al desarrollo, la cooperación internacional a la región, no está ayudando dado que se observa que a nivel global ha habido una caída de los flujos de ayuda oficial al desarrollo en la cooperación internacional de una disminución del 4,3% en el año 2018. Incluso para los países menos adelantados esta disminución ha sido del 2,2%. Es decir, si antes de la pandemia ya había caída de flujos de ayuda a la cooperación, habrá que hacer un doble esfuerzo para reforzar la ayuda tras ese impacto de la pandemia en la región, ¿no? En definitiva, también habría que repensar esa división en norte-sur, ¿no? Es decir, la pandemia va a recrudecer la visión entre la situación de los países desarrollados y de la de los países en vías de desarrollo. Es decir, aquí tenemos también un riesgo, ¿no? Que es el auge de los nacionalismos, que es el auge vinculado con lo anterior, ¿no? Desfavorece la ayuda al desarrollo porque el foco se centra a nivel nacional
con los problemas nacionales, ¿no? En definitiva, aquí hay un riesgo de que aumenten las brechas estructurales de América Latina, si no llega la ayuda en suficiente cuantía, si buena parte de los gobiernos van a entrar en quiebra fiscal, esto va a ser un elemento clave, y en definitiva, si no se toman las medidas estructurales a medio y largo plazo necesarias, ¿no? Que pasaríamos a la siguiente diapositiva, que sería el enfoque de estos retos para América Latina en el medio y largo plazo. En primer lugar, claro, tenemos esa persistencia de la pobreza, ¿no? Esto es un problema estructural, es un problema estructural en la región, está vinculado claramente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 y 2, y bueno, pues podríamos decir que en el año 2017 había 184 millones de personas en situación de pobreza. Esto representa más del 30% de la población, ¿no? Son tasas elevadas. En extrema pobreza hablamos de 62 millones de personas, ¿no? Personas que no alcanzan a poder financiar una canasta mínima, básica de alimentos, ¿no? Pobreza extrema o línea de indigencia. Eso representaría el 10% de la población. En definitiva, este es un problema endémico, pero también habría que decir que afecta especialmente a las mujeres y a los jóvenes. Es decir, aquí hablaríamos en que también hay un problema en el mercado laboral, hay un problema vinculado a la informalidad, el trabajo informal, que es más de la mitad del trabajo total, y cómo carecen de redes de apoyo, ¿no? Aquí no hay subsidio de desempleo, aquí no hay protección social, no hay pensiones públicas ni de jubilación. En ese sentido, esta capa de trabajadores informales es un colectivo tremendamente vulnerable, abocado a, si no se le amortigua y se le ayuda con protección social y con estímulos fiscales focalizados a ellos, a caer en situación de pobreza, ¿no? De pobreza extrema. En segundo lugar, las desigualdades estructurales de la región. Claro, aquí hay que decir que América Latina es la región con mayor desigualdad, ¿no? Niveles de desigualdad en la distribución de la renta del mundo. Entonces, esto es un problema estructural y es un problema vinculado al ODS 10, también al ODS 5, de desigualdad de género, pero en definitiva también está vinculado a la pobreza, ¿no? Porque, en definitiva, solamente erradicando, disminuyendo las inequidades, las desigualdades, tanto a nivel personal como a nivel espacial y territorial entre los países, dentro de los países latinoamericanos y entre ellos, será posible pues, promover el desarrollo sostenible, erradicar la pobreza, ampliar el concepto de ciudadanía y su participación social, el ejercicio de derechos de los ciudadanos también es esencial, y también la gobernabilidad democrática, ¿no? Es decir, todo está vinculado, todo es interdependiente y, claro, la desigualdad es un componente clave y es un problema estructural de la región, pero que al final coadyuva a solucionar a través de esas dimensiones y esas vinculaciones a la pobreza y a fomentar el desarrollo sostenible si se consigue ir eliminando esas desigualdades estructurales en la región. Tenemos las brechas sociales en educación, en salud y en protección social. Y, bueno, podemos evidenciar que también son estructurales estas brechas y bueno, en definitiva es casi un componente que lastra y que frena el desarrollo sostenible, ¿no? En el ODS de educación, que es el 4, en el de la salud, que es el 3, pero en definitiva en distintas dimensiones del desarrollo, ¿no? Del desarrollo sostenible. Son obvias y necesarias, ¿no? Aquí se puede señalar que 6 de cada 10 jóvenes latinoamericanos, bueno, entre 20 y 24 años, pues son los que han logrado concluir la educación, estudios de educación secundaria, ¿no? Pero hay un 40% que no lo ha hecho. Entonces, bueno, todavía estas cifras son muy llamativas y muy significativas de cómo hay que incidir en política educativa que sea universal y que sea eficaz para lograr universalizar este ámbito educativo de educación básica, ¿no? Secundaria. Especialmente estas brechas sociales son en los estratos de los quintiles más bajos, es decir, en los estratos sociales de menor ingreso, que es donde habría que focalizar las políticas y los proyectos de desarrollo, ¿no? En definitiva, es un reto de cohesión social. Es un reto de cohesión social de tal manera
que hay que entender la cohesión social como inclusión social, es decir, participación ciudadana en igualdad de condiciones, en todas las esferas, la económica, la social, la política, pero también es cohesión social que hay que fomentarla en América Latina a través de la movilidad social, es decir, la capacidad de progreso económico y progreso social, fundamentalmente a través de la educación. El motor, que es la educación para esa movilidad social y para ese progreso a nivel personal, a nivel familiar, en el ámbito económico y social, ¿no? Y aquí es fundamental la política de becas de estudio, ¿no? Para ello. Y en tercer lugar, la cohesión social, el tercer componente de cohesión social, tiene que ver con el capital social, tiene que ver con las instituciones, la calidad de las instituciones y con la percepción que tienen los ciudadanos sobre la confianza en sus instituciones y que éstas funcionen bien, adecuadamente, que sean eficaces, que garanticen un marco de estabilidad y que, en definitiva, promuevan un contrato social entre la ciudadanía en torno al bienestar común y en torno al desarrollo sostenible. Y también habría que hablar aquí de un pacto fiscal para la responsabilidad de los ciudadanos en el cumplimiento de sus contribuciones tributarias fiscales, de tal manera que contribuyan a esas políticas públicas tan necesarias de promoción social y de potenciación del desarrollo sostenible en la región. Esto une con el siguiente elemento, que es el papel del sector público. Entonces, bueno, el papel del sector público, aquí lo que hay que decir es que tanto con la crisis anterior, la crisis financiera, que se inició a nivel mundial en el 2008, eso ya a nivel mundial ha supuesto un nuevo estímulo, ¿no?, respecto al rol del sector público, ¿no? A la hora de ayudar, a la hora de intervenir y a la hora de garantizar estabilidad en los mercados, pero también de garantizar unos mínimos de protección social. Pues ahora, con la actual pandemia, se redobla este énfasis en cuál debe de ser este papel, este rol de las políticas públicas, del sector público como agente estratégico y necesario para dirigir el desarrollo sostenible en los países latinoamericanos. Y también hay un enorme reto para el sector público que es, en primer lugar, a nivel financiero de recursos, lo mencionaba antes con las cuentas públicas y ese riesgo de deuda pública para algunos países, pero en segundo lugar habría que resaltar de capacitación, de fortalecimiento institucional y capacitación de técnicos ante los retos de los ODS y del desarrollo sostenible, y en tercer lugar un reto de alineación de las políticas públicas a los ODS. Esto quiere decir que los planes nacionales de desarrollo y los planes territoriales de desarrollo a nivel subnacional estén alineados con los ODS y con sus metas, de tal manera que todos los esfuerzos en todas las dimensiones consigan confluir y contribuir a unas mismas metas compartidas por todos. En definitiva, para ir terminando, las reformas estructurales siguen siendo esenciales en América Latina, ya lo verán antes, ahora tras esta pandemia y con estos nuevos retos de la Agenda 2030 se redoblan en necesidad y urgencia. Reformas estructurales, estamos hablando del sistema educativo, para alcanzar esa educación universal básica en estudios secundarios que mencionaba anteriormente. También a nivel de salud, sistemas de protección social y la salud pública para garantizar que sean sistemas de protección universales. También hay que hablar de las infraestructuras, seguir invirtiendo, inversión pública en infraestructuras, seguir avanzando en la digitalización y también en fomentar la facilidad en hacer negocios, ¿no? Todo ello serían distintas dimensiones de las reformas estructurales pendientes para contribuir al desarrollo sostenible y a los ODS. Y, en definitiva, también hay que señalar el surgimiento de nuevos actores y de nuevos roles de los actores tradicionales, ¿no? En definitiva, es una mezcla, ¿no? Nuevos roles para el sector público, fundamentalmente, nuevos roles para la cooperación internacional, para los donantes tradicionales, pero también hay nuevos roles para los actores emergentes, ¿no? Aquí podemos hablar de los donantes emergentes, ¿no? China es un buen ejemplo, ¿no? El aterrizaje de China en la región y cómo la ayuda financiera de China es muy significativa para determinados países y también cómo China distorsiona el sistema de cooperación internacional, ¿no? El tradicional, el del Comité de Ayuda al Desarrollo, los donantes tradicionales. Es un debate interesante sobre cómo los distintos países pueden discriminar o percibir distintos tipos de donantes, los tradicionales y los emergentes, ¿no? Son distintos tipos de condicionalidades. Es un tema interesante, ¿no?, para la región.
En definitiva, se requieren alianzas multinivel y multiactor. Esto supone un reto de diálogo, como mencionaba anteriormente, un reto de confianza y también el establecimiento de alianzas público-privadas para el desarrollo. Este instrumento es muy poderoso y habrá que trabajar en él para fomentarlo a nivel público y a nivel privado, el establecimiento de estas alianzas para promover el desarrollo sostenible. Y, en definitiva, fomentar también la resiliencia, ¿no? Esa respuesta de crisis, porque las crisis van a seguir viniendo. Entonces, las crisis son periódicas, son cíclicas, las económicas. Ahora vemos que también las sanitarias vinculadas a pandemias son cíclicas y van a seguir viniendo. Entonces, en definitiva, hay que estar preparado. Esto quiere decir que hay que aumentar la resiliencia, la capacidad de recuperarse de las crisis a través de una planificación adecuada por parte de los gobiernos, a través de la generación de recursos, instrumentos y mecanismos de respuesta inmediata y, en definitiva, reforzando las estructuras de resistencia y de respuesta urgente ante las crisis venideras, sean económicas, sean sanitarias o sean sociales. En definitiva, para cerrar, resaltar que las pandemias, bueno, habría que hablar que la pandemia surge como un mal público global, ¿no? Va a ser recurrente, ya ha habido pandemias anteriormente, la tuvimos en los años 80 con el SIDA, hemos tenido con el SARS, en el 2005, la gripe aviar, ahora tenemos el COVID-19, es decir, al final nos vamos a tener que acostumbrar a que estas crisis sanitarias van a ser recurrentes y esto también es una oportunidad, hay que verlo como una oportunidad para la cooperación, ¿no? Porque esto implica nuevos retos para reforzar la cooperación en ámbitos sanitarios, en ámbitos científico-técnicos y resaltar también el rol de la cooperación multilateral, el papel de Naciones Unidas, en este caso de la Organización Mundial de la Salud, en temas sanitarios, pero de todo el engranaje de la cooperación multilateral, porque son retos globales, son problemas globales que solo desde una esfera multilateral y global se va a poder combatir de manera eficaz a través de la cooperación, de las alianzas, de la confianza y del diálogo, y aunando los esfuerzos a nivel multinivel, es decir, de manera conglomerada, generando combos de intervención entre gobiernos, donantes, actores locales, gobiernos locales, empresas, combos de intervención para potenciar el desarrollo sostenible con un enfoque de contexto y con un enfoque integral. Lo vamos a dejar ahí. No quisiera extenderme más para dar pie a las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, Daniel. Pues muchísimas gracias. Vamos a aprovechar estos 12 minutos que nos quedan de aquí a las 2 que concluye nuestra hora para plantear las preguntas. Voy a tratar de resumir o aunar algunas que tienen que ver, ¿no? Aquí una de las primeras personas ha sido Carlos Fernández Jauregui en preguntar, que se une con una serie de apreciaciones que hace Pedro, ¿no? Empiezo con la de Pedro. Pedro dice, ¿hasta qué punto la irrupción de la COVID-19 y sus efectos van a afectar al cumplimiento de los ODS y particularmente en la TAM, que es algo que has contestado ya en tu intervención? Y lo aterriza un poco Carlos Fernández Jauregui, que dice, ¿cómo se puede luchar contra la COVID-19 en Latinoamérica? Entiendo que quiere decir, cuando una de las principales facetas para poder luchar contra esta pandemia es el lavado de manos y en el 34% del mundo no hay agua segura en los domicilios particulares, ¿no? Y a eso añade Carlos una pregunta concreta de nivel macro, ¿no? ¿Sabe usted si hay algún fondo comprometido de manera seria para los ODS hasta hoy? O sea, si hay ya algún compromiso en firme de organismos tanto multilaterales como gobiernos, ¿no? para avanzar en el cumplimiento de los ODS. Bueno, voy contestando rápidamente. Bueno, el impacto en América Latina de los efectos del COVID van a ser dramáticos. Van a ser dramáticos porque la situación de partida es la que he ido comentando, ¿no? De problemas estructurales, de pobreza, de desigualdad, de ausencia de protección social. Entonces, claro, sobre esta base, que de repente se pare la economía, se paren los ingresos, que todo ese sector informal deje de tener ingresos, pues el impacto socioeconómico va a ser tremendamente trágico, ¿no? Claro, lo que me comentan de que lavarse las manos es principal medida y no hay agua potable, efectivamente. Claro, si no hay infraestructuras, difícilmente se puede combatir a la pandemia. Entonces, al final,
¿qué se va a percibir? ¿Cuál va a ser el alcance del contagio? ¿Va a ser mayor en la región de América Latina que en otras regiones, como puede ser en Asia, en Europa o en América del Norte, en Estados Unidos? Pero también habrá que ver cuál es la incidencia en relación a los territorios, porque no es lo mismo a nivel rural que a nivel urbano. Y a nivel macro, respecto a la pregunta de si hay algún fondo, sí, hay el Fondo de Naciones Unidas, de los ODS, y además todo esto está potenciado a través del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Pero claro, esto habría que unir también toda la financiación multilateral, ¿no? De los bancos regionales, en este caso del Banco Interamericano de Desarrollo, habría que hablar de la Corporación Financiera Andina también, y todo esto, lo que hay que resaltar es que es insuficiente esa financiación. Entonces, claro, y es insuficiente ante la enorme necesidad de endeudamiento público de los gobiernos latinoamericanos. Entonces, esto es un nuevo reto también para el Fondo Monetario Internacional, a ver qué se va a hacer para dar crédito a los gobiernos latinoamericanos, si va a tener recursos suficientes. No fue así la anterior crisis financiera de 2008. Y, por ejemplo, podemos ver, pues este es un elemento clave al cual se está dando respuesta en la Unión Europea y en Estados Unidos. Es decir, se están creando fondos de reconstrucción muy voluminosos. En Estados Unidos en torno a 2 billones de dólares y en la Unión Europea, sumando todos los fondos que se están creando, ayer mismo se propuso uno de medio de 500.000 millones de euros, a ser cercano al billón de euros. Por lo tanto, es una necesidad imperiosa tener financiación para hacer estas políticas de reconstrucción y de apoyo social, pero la pregunta es, ¿y los gobiernos latinoamericanos de dónde van a obtener estos recursos? Bueno, nuestros acompañantes insisten en la cuestión, ¿no? Porque fíjate que Rodrigo de Bona se muestra muy pesimista con el posible éxito de los ODS en relación con que hay países muy relevantes como, y él cita, a los Estados Unidos o a Brasil, que simplemente han decidido no cumplirlo y plantea cómo defender los ODS de gobiernos que no los consideran importantes y no trabajan por el cumplimiento de las metas. O sea, un planteamiento de política internacional. Este es un tema muy, muy importante, ¿no? Es una muy buena pregunta. Bueno, en primer lugar, yo resaltaría dos cosas. La pandemia, que hay un riesgo de que desplace a los ODS en cuestión de prioridades, ¿no? Por ejemplo, el tema de cambio climático pase a un segundo lugar. O el tema de las desigualdades, que pase a un segundo lugar, ante el tema sanitario o ante el tema de reactivación económica, ¿no? Entonces, aquí hay un riesgo de que haya de que se tienda a separar, ¿no? A lo urgente inmediato y nos olvidemos de lo otro que es esencial. Porque hay que recordar que en esta última década ha sido la década de mayor calentamiento y la más calurosa, ¿no? Con los dramáticos efectos medioambientales y también en la salud. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que en América Latina, claro, el papel de países tan importantes como Brasil o el propio Estados Unidos en América, que no estén apoyando un enfoque de contribución al sistema multilateral de cooperación, ¿no? Que actualmente ayer el señor Trump haya dicho que le va a retirar, se está pensando si retirar permanentemente su contribución financiera a la OMS en este contexto. Entonces, claro, son mensajes tan contradictorios y tan peligrosos, o el señor Bolsonaro, ¿no? Que no se cree todavía la gravedad de la pandemia. Pero son administraciones. Hay que decir que los ODS son a largo plazo, son a 2030. Estos son administraciones que duran un tiempo, ¿no? Y la realidad es ineludible. Entonces, que se cae por su propio peso, ¿no? La realidad del cambio climático, la realidad de la presión migratoria, la realidad de las brechas de pobreza y desigualdad. Entonces, claro, el gobierno puede intentar negar verlo, pero al final le va a afectar y ya les está afectando. Entonces, si no es este gobierno, será el que viene, el que tendrá que dar respuesta a estos problemas globales de desarrollo sostenible y, sin duda, habrá que revitalizar el sistema de Naciones Unidas. Es una de las llaves estratégicas o los esquemas regionales también, a nivel regional, ¿no? Que en América Latina, bueno, pues habría que ver cómo revitalizar el Mercosur, como un esquema estratégico que tiene mucho alcance, pero está medio paralizado con problemas internos con Venezuela. Pero también, bueno, habría que ver cómo la dimensión regional puede complementar la estrategia multilateral, pero sin duda en Naciones Unidas habrá que ver cómo reflexionar, cómo reconfigurar el papel de la cooperación internacional
y en sentido estricto de los donantes emergentes, de los donantes tradicionales, pero también del propio sistema de Naciones Unidas. Bueno, hay un amplio debate entre nuestros asistentes sobre si tienen más o menos posibilidades, ¿no?, de éxito los ODS en relación con eso, ¿no? Hay quien pregunta si es una oportunidad o no. Tú acabaste con tu apuesta sobre que para ti claramente es una oportunidad y respondes así. Una de las preguntas que hace Ramón Ruiz Navarro. Pregunta también esta persona, ¿cómo pueden las universidades? Él utiliza el verbo forzar a los políticos a desarrollar los ODS. No sé si las universidades pueden forzar, ¿no? Entiendo que pueden contribuir, pero forzar me parece que es demasiado optimista por su parte. Y luego hay una pregunta de Tito Abad relacionada con esto último que terminabas señalando, sobre si, al igual que con los planes de desarrollo y los planes estratégicos de diferentes organizaciones, no deberían replantearse los ODS frente a este nuevo escenario que nos plantea la COVID, ¿no? Sí, la verdad es que yo soy optimista sobre los ODS, pero soy optimista porque los ODS vienen después de los ODM. Entonces, al final, esto es una senda a largo plazo, ¿no? Empezó en el año 2000 y además dirigida por Naciones Unidas y a través de problemas o fallos de mercado global, ¿no? O problemas globales de desarrollo, ¿no? Entonces, en este sentido, yo soy optimista porque lo importante es ir avanzando en distintos objetivos, en distintas metas, y cada una de las agendas que se van sucediendo por cada 15 años vaya complementando y reforzando, consolidando los esfuerzos logrados, las metas conseguidas y poner las bases para seguir avanzando en las pendientes, ¿no? Por lo tanto, hay que abrir el foco temporal a largo plazo, estamos hablando del 2030, y hay que ver como que esto, después de la 2030 habrá una nueva agenda, hasta el 2045. Entiendo yo que esto llega así. Y todo esto al final es una tendencia progresiva hacia un desarrollo sostenible global y común, ¿no? Como bien común. Y además capitaneado por Naciones Unidas, que yo entiendo que es el actor estratégico esencial para hacerlo. Respecto a repensar los ODS, yo creo que sí. Yo creo que esta crisis va a reclamar reconfigurar la Agenda 2030, reconfigurarla en prioridades y reconfigurarla en retos y en instrumentos y reconfigurarla en el papel de los actores. Entonces yo creo que sí se abre un escenario de reflexión a raíz de esta crisis, porque todo va a cambiar. Van a cambiar la forma de hacer las políticas públicas, van a cambiar las necesidades, van a cambiar los instrumentos y van a cambiar los roles entre los distintos actores del desarrollo sostenible. Por tanto, sin duda, es un ámbito muy atractivo de reflexión y de investigación, pero va a ser necesario, ¿no?, para ajustarlo y para que no se diluyan los ODS, ¿no?, ante esas urgencias inmediatas, estas crisis sanitarias que parece que van a ser recurrentes. Y de cómo obligar a las universidades a forzar a los gobiernos a que cumplan los ODS. Las universidades tienen un rol estratégico, ¿no? Un rol estratégico en docencia, en sensibilización en valores y en investigación y también en transferencia del conocimiento, ¿no?, a su entorno socioeconómico. Entonces, ahí ya tiene un papel esencial. Pero los gobiernos en sí mismos ya se están vinculando a través de planes de acción. Y estos planes de acción, yo animo al auditorio a que entren en la página del High Level Political Forum de Naciones Unidas, donde cada uno de los gobiernos establece su plan de acción para contribuir a la Agenda 2030 y a los ODS, ¿no? Entonces, cada uno de los países ha subido a esa plataforma de Naciones Unidas su plan de acción. Y ese es un plan estratégico que le vincula a nivel central, pero también a nivel subnacional, y a las universidades, y a los distintos sectores de la sociedad civil. Por lo tanto, los gobiernos mismos, de forma voluntaria, ya se están involucrando y hay esa presión política para dar visibilidad a sus avances. Entonces, en sus propios planes nacionales de desarrollo se van vinculando, se van alineando a los ODS. ¿Para qué? Para luego rendir cuentas y dar visibilidad a sus avances a nivel internacional, dentro de Naciones Unidas, en esta plataforma High Level Political Forum, el foro de alto nivel político de Naciones Unidas, en donde todos los gobiernos van actualizando sus planes estratégicos y sus resultados de cuentas, los avances de los ODS. Por lo tanto, en ese sentido yo me quedo tranquilo. Quizás el reto, más que forzar a los gobiernos, sería un reto de alianzas. ¿Cómo contribuir a los gobiernos? A través de alianzas y a través de diálogo. Muy bien, pues las últimas preguntas son de carácter regional.
te las planteo juntas y con eso terminamos. Mira, hay dos personas que plantean, a propósito de Colombia, Janet Sánchez, habla que Colombia está siendo declarado por el gobierno de Estados Unidos como un país desarrollado y ha ingresado en la OCDE, pero en tiempos de la COVID ha salido a relucir la radiografía real de la pobreza y desigualdad que tiene el país. Y pregunta, ¿qué medidas debería tomar el gobierno para sacar adelante esta situación? Y en este sentido, Miguel Ramírez añade, en PNUD Colombia trabajamos en la estabilización del posconflicto con recursos del Fondo Multidonante, pero en el marco del ODS 16. ¿Cree usted que el entorno económico y fiscal puede afectar a la estabilidad del flujo de recursos de cooperación a países como Colombia? Eso en relación con Colombia. Pedro te pregunta sobre qué piensas en relación con Costa Rica y su situación de estatus, como recientemente incluido en la OCDE y siendo un país un poco especial, ¿no?, en la región. Y terminaríamos, si te parece bien, con alguna apreciación, si puedes incluir, sobre China, que José María Pajón pregunta si la distorsión que introduce en el escenario global es positiva o negativa a tu juicio. Y con eso podríamos terminar. Muy bien. Bueno, respecto a Colombia, la verdad es que ahí habría que resaltar como situación, análisis estructural, altos niveles de desigualdad, un problema de conflicto armado que está en vías de solución, pero que todavía lastra todo tipo y condiciona toda esa senda de desarrollo y toda la política gubernamental. Y el impacto del COVID, que va a ser severo en sus cuentas públicas también. En Colombia, bueno, pues actualmente tiene un 51% de nivel de deuda pública, lo cual es muy elevado como países latinoamericanos, ¿no? Porque en definitiva es una cuestión de solvencia. Como los posibles compradores de la deuda pública colombiana se crean el grado o no, el grado de solvencia relativa del gobierno, ¿no? Entonces, es un problema de solvencia financiera, es un problema de necesidades, es un problema... De todas maneras, el Plan Nacional de Desarrollo colombiano está bien estructurado. Yo creo que aquí el reto es de recursos financieros, con ese riesgo de alto nivel de deuda pública. Y luego es un problema de dar solución a esos temas pendientes, ¿no? Temas pendientes de desigualdad territorial y de desigualdad en la distribución de la renta entre las personas, que es uno de los países con mayores niveles de desigualdad de América Latina, y también el tema en América del conflicto, el conflicto armado, cerrarlo de una vez y que permita abrir la llave al desarrollo sostenible, en definitiva, ¿no? A la calidad institucional, a la participación ciudadana y a la buena gobernanza en Colombia, ¿no? Respecto a Costa Rica, la incorporación en el club de la OCDE, también podríamos hablar de México, ¿no? O de Chile. Están dentro, se les considera países industrializados o del club de los ricos, pero eso no quita para que sus problemas sigan estando ahí, ¿no? Problemas de desigualdad, en Chile, por ejemplo, problemas de pobreza y desigualdad en México, y Costa Rica estaría en una situación más ventajosa, claramente, ¿no? Por su situación peculiar y también por su menor nivel relativo de pobreza y desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, lo de estar dentro o fuera de la OCDE no es que sea muy significativo. Lo que hay que detectar es cuáles son los cuellos de botella de desarrollo para el desarrollo sostenible en cada uno de los países, porque yo he resaltado antes que las situaciones son asimétricas. Luego los análisis tienen que ser diferenciados para cada uno de los países, haciendo un enfoque de contexto, un enfoque holista y estructural de cuáles son las condiciones de desarrollo de cada uno de estos países, detectando los cuellos de botella y focalizando las intervenciones en los motores de transformación para el desarrollo sostenible, ¿no? En cada uno de estos países. Y por último, respecto a China, es un elemento clave para la región de América Latina, porque el impacto que ha tenido en los últimos años ha sido muy significativo, ¿no? Su aterrizaje en la región. Muy significativo en términos de créditos que ha concedido y muy significativo también en esa distorsión que yo decía, en su rivalidad con los donantes tradicionales, ¿no? Sea la Unión Europea, sea Estados Unidos, sea Japón, que también son donantes y que también ayudan a los países latinoamericanos
pero que en cierta medida rivalizan con este nuevo donante emergente de China, que ya lo hizo previamente en África y que ahora, en los últimos años, ha incidido su rol y su protagonismo en América Latina. Aquí se abre una oportunidad muy buena para China, para fortalecer su protagonismo, ¿no?, a raíz de la crisis, no solo si consigue sacar la vacuna, para que ver si lo consigue, sino a la hora de condonar su deuda que ha concedido, esa financiación que ha concedido a buena parte de los países latinoamericanos, de sus gobiernos, y que se abre una oportunidad para aliviar esa presión condonando o reestructurando la deuda china. Por lo tanto, puede ser un actor estratégico de nuevas alianzas en un momento muy delicado y muy necesitado para evitar esas crisis de quiebra fiscal y de deuda pública, que en definitiva puede ser, no hay que olvidar que la deuda pública, la crisis de deuda pública de los años 80, supuso una década perdida en desarrollo sostenible. Esperemos que no suceda esto a raíz de la pandemia, ¿no? Un nuevo default. Con efecto dominó entre gobiernos Pues latinoamericanos gracias, y que al Daniel, final por estemos una hablando de hora una de Ortega nueva tan década estupenda, perdida de desarrollo ilustrativa sostenible, ¿no? Por lo tanto, yo creo bueno, que es un momento muy dentro del sensible y el cierto papel de China puede ser escenario muy con una determinante preocupación para sustantiva, ¿no?, tomar protagonismo que ha mostrado tu en una intervención, pero con política de condonación o una, reestructuración de la deuda digamos, china con estos gobiernos ventana tan abierta al necesitados. optimismo y a la oportunidad para la cooperación, que me quedo con esa visión tuya que a mí me gusta también subrayar porque ¿para qué nos vamos a poner en lo peor si podemos siempre, en fin, ver mejor la botella medio llena, ¿eh? Así que te agradezco de corazón que hayas participado hoy en la Hora de la Ortega. Ya sabes que esta es tu casa, estoy seguro que pronto encontraremos nuevos ámbitos en los que colaborar y en los que participar, ¿no?, en los que participes en los programas y ámbitos del Instituto Universitario de Investigación Ortega Set, que ya sabes que tienen este ámbito de los ODS, la Agenda 2030 y la cooperación, uno de sus líneas medulares de acción, con nuestro máster en cooperación internacional y con diferentes programas de especialización, ¿no?, tanto efectivamente en los ODS y la Agenda 2030 como en aspectos adyacentes a la misma, como las migraciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que estoy seguro que pronto volveremos a contar contigo en el instituto. Muchísimas gracias, Pa, por tu intervención esta mañana. Venga, un placer, una